¿Cómo aliviar el dolor en las rodillas? Reducir el dolor en las rodillas supone para la mayoría de las personas la diferencia entre tener o no un buen día, y es que esta es una articulación grande, compleja y muy funcional, lo que significa que debemos mantenerla en buen estado para gozar de una buena calidad de vida. ¿Te duele la articulación de la rodilla? En este video vas a descubrir qué causa dolor en las rodillas, qué es bueno y qué no para reducir este daño y cómo debes tratarlo y prevenirlo para que a medio y largo plazo no sea un problema para ti. ¿En qué consiste el dolor en la rodilla y cómo identificarlo? El dolor de rodilla es un padecimiento que incluye una sensación bastante desagradable en la zona articular de la pierna. Es la articulación más grande de nuestro cuerpo y también muy compleja. Es fácil saber cuándo nos duele una rodilla, pero resulta mucho más complicado saber qué parte específica nos duele, haciendo que un diagnóstico correcto no siempre sea sencillo. Habitualmente, esta sensación es seca, tosca, pero no debemos dejarnos llevar por ello, pues también hay dolores de rodilla realmente agudos, especialmente los producidos por traumatismos, fracturas e infecciones. Por ello, lo mejor es ir conociendo qué tipos de enfermedades y problemas lo producen y qué síntomas acompañan en cada caso. ¿Qué provoca los dolores articulares en la rodilla y cuáles son las causas que lo originan? La rodilla te puede doler por muchos motivos, puesto que, como hemos visto, es bastante compleja, conteniendo todo tipo de tejidos blandos como ligamentos, cartílagos y músculos y otros elementos como huesos. Por este motivo, muchas de las situaciones que vivimos cada día pueden ser causante o agravante de un daño. Vamos a ver las diferentes causas más comunes que producen dolor en la rodilla. Por desgaste del ligamento. A menudo, el desgaste ligamentoso es el problema de rodilla más común a largo plazo y por desgracia no tiene cura. Esto se produce por realizar una actividad de manera continuada durante largos periodos de tiempo o por forzar la articulación más tiempo del debido. Es muy importante cuidar los ligamentos, ya que estos son flexibles y hacen posible el movimiento natural de la rodilla. Por traumatismos, golpes y caídas. Es evidente que cualquier traumatismo, ya sea porque nos caiga algo sobre la pierna, nos caigamos nosotros o nos den un golpe, va a suponer un dolor que puede ir de leve a severo. El tipo de dolor va a depender de la intensidad de estos traumas, de la zona afectada y de las propias características de nuestro cuerpo. Piensa que la rodilla es realmente una articulación compleja como el tobillo, de manera que un golpe afecta prácticamente a todas sus partes. Para estos casos, saber que con la aplicación de primeros auxilios del método RICE y quizás algunas sesiones de fisioterapia deberían ser suficientes para reducir el dolor. Los casos más graves sí requieren de otros métodos curativos como la inmovilización, sesiones con otros expertos o incluso si hay roturas o desplazamientos de intervención en quirófano. Al correr o al montar en bicicleta. Para los que practican ciclismo, decir que una correcta posición encima de la bicicleta es muy importante para evitar ciertas molestias, en especial en nuestras articulaciones. Tener el sillín demasiado alto o bajo hará que forcemos nuestras rodillas y acabemos con dolor. Si vas a practicar este deporte de forma asidua, acude a un profesional para que pueda aconsejarte sobre la correcta postura encima de la bicicleta. Para los corredores, sobre todo aquellos que comienzan, tener una musculatura tonificada y que soporte los impactos durante la carrera hará que reduzcamos la presión y el trabajo que deba soportar nuestras rodillas al correr. Un calzado adecuado, sesiones de estiramientos, fortalecimiento de los músculos de las piernas y tratamientos de fisioterapia serán métodos idóneos para evitar tener problemas a largo plazo. Al hacer sentadillas profundas. La sentadilla profunda es un ejercicio intenso y bastante completo, pero que requiere de una considerable técnica para realizarlo de forma correcta. Mal ejecutada o abusando de su práctica, podemos llegar a forzar el ligamento anterior interno de la rodilla, desgastándolo o desgarrándolo.
Si has sentido molestias al realizar flexiones de rodilla con peso, deja de practicarlas hasta encontrarte bien después de un par de días de reposo y hielo. Cuando vuelvas a hacer sentadillas, asegúrate de que sea de la manera correcta. Si bien se recomienda que la rodilla no sobrepase la punta de los pies, para deportistas experimentados esto no supone un problema. Tú serás quien deba valorar si esto te perjudica o no. En reposo o al apoyar. En estos casos, lo común es que sintamos dolor simplemente porque estamos en frío, es decir, porque llevamos tiempo sin articular la pierna. Por supuesto, debe existir un problema previo, ya sea una lesión o una enfermedad que haga que algunas de las numerosas partes de la rodilla no esté preparada para funcionar ni siquiera en las situaciones básicas. Por tener sobrepeso o en el embarazo. Para aquellas personas que tienen obesidad o sobrepeso, además de todas las complicaciones asociadas a este estado, si sus rodillas empiezan a fallar, se ven más incapacitadas a realizar ejercicio físico, aunque solo sea caminar, y esto hará que su estado empeore. Las mujeres embarazadas deben cuidar su peso en la medida de lo posible. Si bien es normal que algunas articulaciones, como las rodillas, se sientan afectadas por los cambios corporales, no deben preocupar en exceso si luego se recupera el peso anterior al embarazo. Dolor al subir o bajar escaleras. Generalmente se debe a que tenemos un tendón irritado o que dos piezas hacen un mal juego y se mueven de manera anormal una sobre otra. Ejemplos de esto sería una terminación de un músculo inflamado sobre un ligamento o una rotura que presiona demasiado el tejido superior que la protege. Subir escaleras con gran carga y mala postura, incluyendo el sobrepeso, también hará que el subir o bajar escaleras sea doloroso. Si sientes dolor en la rodilla al subir o bajar escaleras, puede que el cartílago esté desgastado o dañado. Recordemos que el cartílago es el encargado de amortiguar el juego de la articulación y se encarga de que los huesos no choquen entre sí. Si esta parte de la rodilla está lesionada, se produce dolor. Por estrés y causas emocionales. Aunque no son muchas, hay algunas emociones que están relacionadas con el dolor de rodilla. Los miedos a perder un trabajo, ser poco flexible a los cambios, no soportar las jerarquías y en general los cambios relacionados con nuestra posición social pueden llegar a irradiar dolor en esta zona. Por supuesto, el estrés es tanto causante como agravante de los daños que se pueden llegar a sufrir. Este influye más directamente a los dolores punzantes y calambres musculares. Por ejercicio y esfuerzos intensos. Cualquier esfuerzo por encima de las posibilidades de la rodilla puede implicar que ésta se sobrecargue. La zona duele, se pierde capacidad e incluso movilidad. Lo bueno es que es algo que un buen calentamiento y un ritmo correcto a la hora de hacer ejercicio solucionan muy fácilmente este síntoma. Conocer nuestro cuerpo y saber de qué es capaz en cada momento hará que no forcemos de más y así evitar lesiones futuras. Además, realizar deporte de forma progresiva, calentar antes de cada entrenamiento, realizar estiramientos y comer y beber de forma adecuada nos prepararán físicamente para reducir los posibles riesgos de padecer cualquier dolencia en las rodillas. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.